la pastora, demanda es interés, ¿verdad? Poner demanda es poner interés. Dile que está a tu lado, interésate, ¿verdad? Es lo mismo que decir pon demanda. El predicador llega hasta la medida del hambre que tiene el pueblo que le ministra. Y por eso yo creo que vamos a tener un buen tiempo en esta mañana. Se percibe el hambre de la palabra. Se percibe el hambre del Señor aquí en esta mañana. Amén. Yo quiero entrar a la palabra inmediatamente. ¿Podemos? Vamos a navegar un poco por las escrituras. Yo sé que el Señor está aquí. No importa si lo siente o no lo siente, Él está aquí. ¿Y sabe por qué? Yo sé que Él está aquí porque su iglesia está aquí. Su iglesia está aquí. La iglesia es su cuerpo. Y no hay ninguna separación entre la cabeza y el cuerpo. La misma vida que fluye en la cabeza debe de fluir por el cuerpo. Así que Dios, no digo con certeza que Dios está aquí porque siento un calofrío o porque alguien tiembla. Yo sé que Él está aquí porque su cuerpo está aquí. Así que dígale a alguien, sienta o no, Dios está en ti. Amén. Porque vamos a comenzar a cambiar nuestro lenguaje para poder avanzar en la edificación de lo que Dios está haciendo. Yo espero poder colaborar y edificar esta mañana cada corazón. Amén. Acompáñame a la escritura del libro de Juan, capítulo 16. Yo sé que estoy hablando a un pueblo cristocéntrico, bíblico. Así que vamos a hablar con toda libertad la carga que el Señor ha puesto en nuestro espíritu. La pastora me dijo, bueno, que aunque había un tema, no tenía, ¿verdad?, que expeditarme a ese tema. Aunque está todo conectado. Todo está conectado en Cristo porque el Padre reconcilió todo en Él. En Juan capítulo 16, vamos a considerar algunos versos. El verso 12, cuando esté ahí me dice amén. También vamos a estar leyendo en 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Se lo digo para que pueda posicionarse y leamos corrido. Leemos el verso 12 de Juan 16. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quiero que subraye, si está leyendo su Biblia física, la expresión y os hará saber. El verso 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará, otra vez, ¿qué? Saber. Amén. Mire qué lindo lo que dice Corintios. 1 Corintios capítulo 2, verso 12 y 13. Y dice el apóstol Pablo en esta carta, y nosotros, ahí estamos nosotros también incluidos, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿De quién? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El verso 12 quiero que lo lean conmigo todos juntos, por favor, los que lo tienen. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Diga conmigo, hoy es un día para romper paradigmas. Quiero predicar, ministrar la palabra con el tema conociendo y experimentando la realidad de Dios en Cristo. Es un poquito largo, pero yo quiero que usted no se puede quedar nada de esta palabra. Diga, conociendo y experimentando la realidad de Dios en Cristo. Dígalo con un poquito más de gozo. En Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Hoy debemos de reconocer, amados, y recordar que toda la escritura, sabemos que es inspirada por Dios, pero también queremos recordar que toda la escritura hay un solo tema que la une. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar este énfasis. La voluntad de Dios expresada en su palabra, la voluntad de Dios expresada en el dicho de su boca, la voluntad de Dios expresada, amén, aquellos que Él eligió para que lo representaran en la tierra. Alguien dice amén hasta ahí. Hay otra cosa
y otra persona que une todas las escrituras. Hay un solo hilo conductual y es la revelación de una persona. Digan, la revelación de una persona. Desde Génesis hasta Apocalipsis reiteramos esto. Solamente la intención del Espíritu es revelar a una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Yo sé que tal vez muchos no van a danzar mucho ni a gritar, porque el mensaje cristocéntrico, algunos, y no creo que estén aquí, algunos como que lo aburre, algunos como que le baja la nota, como dicen los muchachos de allá afuera, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que recuperar la centralidad de Cristo en nuestro mensaje. Cristo lo tiene que gobernar todo, nuestras oraciones, nuestros cánticos, todo tiene que ser filtrado por Cristo. Y si tú viniste a buscar una palabra profética y que te pongan la mano y que te unjan con aceite y que te pongan saliva y que te tumben, escúchame, Dios puede hacer todo eso y mucho más, pero yo tengo otra asignación esta mañana. Así que para un predicador emotivo y emocionalista y que te dé ánimo, te busca un coaching. Los predicadores, los profetas, los pastores somos edificadores, no emocionadores. Claro que la gracia de Dios, el fluir del Espíritu, nos emociona, saltamos y te tiene la libertad de hacer todo lo que el Espíritu Santo le indique. Confiadamente. Como dice Pablo, decentemente y con orden. ¿Alguien dice amén? Sabemos que el orden del hombre no es el orden de Dios. Por lo que quiero reiterar es, diga, Cristo debe de gobernarlo todo. Así que ya dijimos, la Escritura lo gobierna un solo tema. La voluntad de Dios, no la voluntad mía ni la suya, sino la de Él. Y Él la expresa en su palabra. Amén. Que por donde vamos también, que acabamos de decir que solamente la intención de Dios tiene una persona quien quiere revelar en toda la escritura, en todas las historias, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios quiere revelar a una persona, a su Hijo. ¿A quién? A su Hijo. Y quiere el Señor que nuestra generación, los velos se corran para poder encontrar a Cristo en todos y en todo. Porque nosotros aspiramos a imitar a esos hombres de la antigüedad, pero ellos anhelaron vivir el tiempo que estamos viviendo. ¿Alguien no puede creer eso? La falta de entendimiento y la ignorancia de la verdad presente en Cristo y en la falta de entendimiento del nuevo pacto nos pone a nosotros a anhelar, como acabamos incluso de cantar, ser como Moisés, ser como Elías, ser como José. Y escúcheme porque le dije que venía a derribar argumentos y algunas cosas establecidas fuera del contexto del nuevo pacto en Cristo. ¿Está conmigo? ¿Podemos seguir escuchando? Una. Me gusta eso. Así que ya tengo aquí a alguien que me ayuda acá. Diga conmigo, un solo propósito. En la Escritura se revela un solo propósito. Y según Efesios 3:11 es el propósito eterno. No es tu propósito. Dios no existe para ti, tú existes para Él. Porque este evangelio humanista y emocionalista que quiere que Dios le resuelva la vida, y cuando Dios no hace lo que ellos quieren, se ofenden, se descarrian, se entristecen, se deprimen, porque ellos creen que Dios existe para ellos. Dios no es muchacho demandado de nadie. Nosotros somos criaturas suyas, hechos para gloria suya y para conocer su voluntad y hacerla. La macata la chingada. Toque a dos personas que se te están durmiendo, aunque no hay ambiente para dormir. Pero esta es la hora cuando la gente comienza a correr en la mente. Pero el Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros. Y usted cometió un error, llegó a este lugar, ya ha sido encerrado, ya ha sido capturado, ha sido citado. Algo se tiene que romper en la mentalidad de tu mente, en tu iglesia, en la iglesia hoy. Toque a dos personas y mire, algo se te va a romper en la cabeza. Si usted viene a escuchar algo suavecito, no, lo que Dios va a darnos hoy, y espero que puedan resistirme. Le preguntaba a la pastora, dígame el tiempo. No me hinchinchen. Pregúntale a mi esposo cuando me dicen así. Diga propósito eterno. El salmista, incluso antes de entrar en esta dispensación en Cristo, lo entendió y pudo orar: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es el problema del evangelio moderno? Que nosotros tenemos propósitos, metas, y queremos que Dios venga y nos respalde. Dios no está comprometido con tu meta, sino con la de Él. Dios no está comprometido con el propósito de nadie, solo con el suyo propio. Y su propósito eterno, hecho en Cristo, como dice la palabra en Efesios, es lo que Él está gestando y para lo cual Él está trabajando en la vida de los suyos. Y yo creo que aquí hay muchos que son de Él. Nosotros tenemos que ver estas tres verdades con las cuales hemos querido introducir: la palabra de Dios,
está gobernada por la voluntad de Dios. Dios quiere revelar su voluntad, Dios quiere revelar su Hijo, y está en un solo negocio: cumplir su propósito eterno en los santos. El problema es que aún nosotros no lo vemos a plenitud. ¿Y cuál es la razón que no hemos visto claramente y plenamente estas verdades? Por causa de los velos. Diga, velos. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 3 verso 12. Porque hay un problema con los velos espirituales en la iglesia. Y yo aspiro, yo sé que hay muchos intercesores y gente orando, y quiero que mientras esté escuchando la palabra también ore por la iglesia, por el que escucha y por mí, que estoy exponiendo, porque tengo la convicción del Espíritu que hoy hay velos espirituales que se queman, velos en el entendimiento que se ruedan, no solamente en el creyente promedio, porque los velos tienen que comenzar a ser rasgados de lo que estamos ministrando aquí arriba al pueblo, en medio de los líderes, de los pastores, profetas, evangelistas, ministros de alabanza. Tienen que romperse los velos para poder ver a Cristo, porque solo viendo a Cristo es que el hombre puede ser transformado. Pero si tengo velos en mis ojos espirituales, en mi entendimiento, no voy a poder verlo, y entonces me mantengo viviendo como esclavo, siendo libre, mendigando una riqueza que ya se me impartió en el Espíritu. 2 Corintios capítulo 3. Voy a leer mucho la Biblia. ¿Le gusta leer la Biblia? La vamos a leer acá, todos. Y me disculpa el que se sienta. Está ahí, si está ahí, léalo. 2 Corintios capítulo 3, el verso 12. Mira qué dice la Escritura hablando de esto. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dile al que está a tu lado, mueve la vista en esta mañana, porque hay gente que tiene que enterarse que Cristo ya vino y que volverá, sí, claro. Diga conmigo, para que no fijen la vista ¿en qué? En lo que había de ser, ¿qué? Abolido. Y sigue el verso 14 diciendo: pero los entendimientos de ellos, hablando del pueblo judío, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto, dígame, ¿sobre qué? Sobre el corazón. ¿Ah? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Alguien dígame si lo cree. Diga que se conviertan al Señor. ¿Qué va a suceder cuando eso ocurra? Y ahora sí, el verso 17, seguimos leyendo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, solo los evangelistas, los profetas, los rebequendos, los reverendos, no, diga, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué debemos de ver? La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Ah? ¿Cómo? Como a la misma imagen, como por el Espíritu. El verso 4 del capítulo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca. ¿Qué no quiere las tinieblas que les resplandezca? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Diga conmigo que se quiebren los velos. Estas personas a las que Pablo se refiere, que estaban con velos en su corazón, por eso no podían comprender la verdad de Dios, lo que Dios había hecho en Cristo para beneficio de su propia vida, para recuperarlo para su propósito. Esto no le estaba hablando a personas totalmente ignorantes, le estaba hablando a los judíos, gente que tenían letra, gente que tenían conocimiento. De ellos está hablando Pablo en esta cita. También está hablando a los incrédulos, pero recordemos y pongamos claro en esta mañana que un incrédulo no solo es el que no ha profesado a Cristo como Señor, que no está en una congregación, que no viene a un culto. Un incrédulo es todo aquel que sabe la voluntad de Dios, pero decide no hacerla. Así que la incredulidad es el peor pecado en la vida de la gente y también en la vida de los creyentes, porque conocemos lo que Dios desea para nosotros y muchas veces decidimos ignorarlo. Para una persona ser incrédula, debe de haber tenido un conocimiento previo de una verdad y resistirla, negarla. Decir, bueno, la Biblia dice eso, pero yo sigo haciendo aquello. Ok, la palabra dice esto, pero esto es lo que yo siento. Es el que a mí me gusta. Eso es lo que yo planifiqué para mi vida. Eso es lo que mi mamá, mi abuelo me enseñó. Y yo no estoy dispuesta a romper con mi tradición por causa de Cristo.
Diga conmigo, incredulidad. Incredulidad. Para ser una persona incrédula tiene que tener la capacidad, la habilidad y haber sido expuesto a algún grado de verdad a la cual se negó a aceptar. Así que cuando yo me niego, escucho la verdad, pero me niego a aceptarla, a abrazarla, a vivir por ella, me niego a que esa verdad me gobierne, entonces aunque tenga una Biblia y hable lengua, soy un incrédulo. Entonces, rompamos el paradigma de que un incrédulo es un inconverso. Una persona de afuera, lamentablemente las congregaciones están abarrotadas de incrédulos, gente que danza, que canta, se aprende la canción, porque el problema de nosotros es nuestra eclesiología. Enseñamos a la gente a cantar, enseñamos a la gente a hablar como nosotros, pero Cristo no está avanzando en su vida. Dile que está a tu lado, ¿te va a dormir ahora? Diga conmigo, nosotros renunciamos voluntariamente a la incredulidad. Es el mayor bloque, es el pecado de esta dispensación de la iglesia. El pecado antes de la cruz era la idolatría, permeada de incredulidad, de orgullo y cuantas cosas más. Pero el pecado al cual atrae la idolatría y manifiesta el orgullo y todo lo demás en este pacto es la incredulidad. Así que el apóstol que escribe el libro de Hebreos dice: ojalá que no aparezca ninguno con un corazón malo e incrédulo, que brotando alguna raíz de amargura contamine a muchos. Así que para alguien mantenerse en amargura, en ofensa y en todas esas ñoñerías que se nos manifiesta, debe de haber algún grado de incredulidad en nuestro corazón. Porque cuando yo creo a la verdad, creo a Cristo y Cristo me gobierna, no importa la ofensa, la tengo que soltar. Pero mi asignación es hablar de sanidad interior, porque la sanidad interior se resuelve en un lugar: la cruz. Nosotros ministramos a la gente y retiro va y retiro viene, le sacamos a los demonios, sacamos el otro, y a la semana están peor que como estaban. Porque el problema, Pablo no le ministró un retiro de liberación a los corintios, Pablo le enseñó la cruz. Me he propuesto no saber entre ustedes otra cosa sino la cruz. La gente quiere que la ministren, la gente quiere que la unjan, la gente quiere que le hagan de todo, pero no quiere tomar la cruz. Mira que toca a la persona que está en media seria y dile: agarra tu cruz, ese es tu retiro de liberación, esa es tu victoria. Voy para terreno Apache en los próximos minutos, así que cúbranme. Retiro y retiro y retiro y retiro, y lloran y lágrimas y baba, y no hay cambio. Porque la carne no tiene remedio. Por eso Dios, cuando vemos a Cristo en la cruz, es la sentencia de Dios sobre tu carne. No hay remedio para el hombre viejo, no es irredento. Por eso la solución de Dios fue crucificarlo. A ese hombre viejo no se aconseja, no se le da terapia. Al hombre viejo no se le ministra, se crucifica. Se crucifica. Toca a otra persona y dile: ¿para dónde va? Es a la cruz. Años y años, invertimos recursos, tiempo, lo desgastamos. Predicadores vienen y predicadores van, porque hay que traerle algo fresco, sí, porque el carnal siempre tú tienes que estar animándolo. Pero ¿qué es lo que no quiere el creyente religioso, carnal y emocionado? No quiere que el Espíritu Santo cumpla en su vida la asignación para la cual Cristo lo envió: enseñarte y hacerte saber. ¿Puedo seguir con esto? Diga: velos. Están los velos. Velos son unos lentes espirituales por medio del cual nosotros miramos, juzgamos y evaluamos todo. No importa que esa camiseta del varón sea blanca, si mis lentes son rojos, yo todo lo voy a ver como rojo. Por eso es que el entendimiento tiene que ser cambiado y alumbrado los ojos. ¿Los ojos de qué? Del entendimiento. Pero para usar el entendimiento tengo que usar la cabeza, la mente. Pero algunos creyentes nada más quieren usar sus emociones, pero no quieren usar su cabeza. Son sumaculados, salen en las mejores notas fuera, pero en un discipulado no pasa. Ellos son muy viejos para estudiar. Ellos tienen demasiadas cosas como para venir a un discipulado, al estudio bíblico, al instituto bíblico. No sé cuál es el patrón de enseñanza que hay en esta casa o en la casa de la que están invitados. La academia, ¿verdad? No, ellos no, su cabeza no les da. Para lo único que la gente no quiere usar la cabeza es para Dios. Venga a la academia, venga al discipulado, venga a la doctrina. No, la cabeza no me da. No te da porque no has entendido que se te dio la mente de Cristo el día que se te regeneró.
con Jesús, ¿qué dijo? Yo me voy y le voy a enviar al Consolador. Hablando de nube, porque hablar de nube es un símbolo en el antiguo pacto de la presencia. Al traspolar y pasar la cruz, la nube es el Espíritu Santo. ¿Estamos claros hasta ahí? En esta dispensación de gracia, en este pacto, la nube no llega. Digo, si la nube es el Espíritu Santo, o está, o no está, o viene de camino. Ajá. Le voy a enviar el Espíritu Santo. Antes de la cruz lo dijo. Y después de la cruz envió el Espíritu Santo. Y después que lo envió, nunca más se ha retirado de su iglesia. Pero la iglesia ignorante cree que lo tiene que llamar, que lo tiene que sentir, que él tiene que llegar, porque no te sabe habitado por su gracia. Pastora, lléveme al paso. Está bien, voy ahora. Jesús dijo, Él le enseñará, Él le hablará, Él le hará saber. Diga, Él. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo, que no es un mito, no es una nube del antiguo pacto, no es una paloma del antiguo pacto, porque todo lo que fue antes de la cruz del antiguo pacto aún las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Porque el pacto nuevo se sella con la sangre, y hasta que el testador no muere, el pacto no entra en vigencia. Así que todo lo que pasó antes de la cruz es antiguo pacto, vieja dispensación, vieja economía, que ya fue anulada y cumplida. Que el Espíritu Santo me ayude a edificar esto. Diga que está a tu lado, ¿de qué pacto eres? Posiciónate, papá. Y lo vamos a ver en Hebreo. Entonces Pablo dice en 1 Corintios, donde leímos que nosotros hemos recibido. Tiene que estar a tu lado. ¿Estás insegura si lo tiene o no? ¿Qué? Diga, recibido. Pretérito perfecto. Es algo hecho. Es una realidad para el que ha conocido a Jesús como Señor. Diga, lo hemos recibido. A mí me preocupa y tengo una gran carga por el cuerpo del Señor, por los ministros de alabanza y por la iglesia en general, porque nuestra teología determina nuestra vida. Lo que creo va a determinar hasta dónde llego. Lo que creo va a gobernar mi oración, mi cántico, mi ánimo. Por eso es que la verdad es la que tiene que gobernar, pero no es la verdad que yo sienta, no es la verdad de Moisés, no es la verdad de Elías, no es la verdad de David, es la verdad de Cristo. Alguien diga Cristo. Gríteselo al oído, dígale Cristo. El Señor y el dueño de este asunto. El Espíritu que Jesucristo lo envió es el Espíritu de verdad. Y la palabra verdad en el original en este pasaje es el Espíritu de realidad. Diga, realidad. Así que el apóstol Pablo dice ya después de entrar en vigencia el nuevo pacto, y dice, a nosotros se nos dio no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Lo hemos recibido para que sintamos, hablemos lengua y nos tiremos en el piso. No, dice, hemos recibido el espíritu que proviene del Padre para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿En quién? Diga, en Cristo. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿sabe la iglesia lo que Dios le ha concedido en el Hijo? Mientras la iglesia se mantiene más enseñando sobre historia bíblica que de Cristo. A un predicador promedio el libro de Efesios o de Romanos para que predique, se convierte en un lobo cenagoso, no avanza. ¿Por qué? Porque se quedaron encharcados en un pacto que ya fue cumplido por Cristo y vencido. Y la gente no viene a escuchar tus historietas, la gente viene a escuchar a Cristo, porque Cristo es el único que edifica su iglesia. Y todo lo que no sea Cristo es comida chatarra. Háblame de cualquier personaje que a ti te dé la real voluntad. Ese personaje no va a impartir nada en mi espíritu. Pero si me habla de Cristo, de su persona, de su obra, de su pacto, de su gracia, de su vida, algo tiene que suceder. Porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Aquí comienzan a bajar los aleluya y gloria a Dios. Pero lo que yo quiero que más que alaben son los ministros que enseñan la palabra, porque la reforma comenzó y nadie la va a detener. Y yo percibo en mi espíritu que aquí hay personas que están orando por una migración en el espíritu. Ellos saben que han conocido a Dios en algún aspecto, pero saben que tiene que haber algo más grande que lo que ya ellos saben. Algo más grande que lo que ellos conocen. Yo percibo en mi espíritu gente insatisfecha, con una santa insatisfacción en el espíritu. Estoy cansada de los cultos, estoy cansada
de los mismos predicadores. Estoy cansada, necesito que algo se me meta por dentro en la mente y me traiga una transformación real. ¿Habrá alguien así aquí? Diga, para hacerme saber. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia no quiere saber, quiere sentir. Lo siento. Y algunos dicen, míralo ahí, la piel de gallina. Cuando tú oyes a cualquier bachatero o mundano, también se te pone la piel de gallina. ¿O no? Y si no sienten, y eso que más sienten cuando termina la palabra, el pastor, el discipulado, tú le das 3 minutos para que diga algo de lo que entendió. Dígame lo que entendió, de qué se habló, qué recibió, qué lo confrontó. Y yo no sé, yo solo sé que estaba bueno. Ahí estaba la gloria de papá. Ok, pero la gloria de papá, ¿en qué aspecto? ¿Qué te enseñó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué comiste? ¿En qué te edificó? Porque si saliste emocionado pero no edificado, perdiste tu tiempo. Y nosotros los ministros somos los que tenemos que reformar más adelante, porque hay un pueblo allí que lo único que quiere es un Dios a su propia imagen, el Dios que lo sane. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero ¿qué ha hecho la religión? Ha creado un Dios a su propia imagen. Necesito dinero, necesito el Dios que me prospere. Necesito sanidad, mi necesidad, porque después del pecado en el Edén, el hombre dejó de relacionarse con Dios de una forma por convicción, y ahora se relacionó con el Señor por medio de la necesidad. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que restauró todas las cosas y nos devolvió el diseño original para servir al Señor para su propósito y no para el nuestro. Dile que está a tu lado, destruye el ídolo que construiste. Un Dios a mi imagen. Yo le pido lo que quiero y Él me lo da. Y si no me lo da, y cuando yo lo decreto, tiene que suceder. Porque Jehová te obedece a ti. Es a ti que Jehová obedece, no tú, sino es a ti. Todo eso es el evangelio barato que nos han enseñado y que el Espíritu Santo está derribando. Porque la iglesia es de Cristo y Él la está recuperando. Y el que se cree que se puede poner en el medio, va a saber que Él no puede. Diga conmigo, que se rompan los velos. Entonces están los velos por medio del cual yo veo, yo juzgo. Están los velos, diga conmigo, los paradigmas sociales. Están los velos culturales, familiares. Ahorita digo que vamos a poner demanda, pero yo no hay nadie tomando nota ni nada. Pero agárrelo ahí en el espíritu. Ah, sí, ya. Diga conmigo. Otra, yo me sé eso. Ok, agárrelo entonces en el espíritu. Diga conmigo, velos culturales, familiares, religiosos, sociales. Cada persona que tiene acceso a nuestra mente tiene el poder de ponerle un velo o de quitarme el velo. Todo depende a quién tú te expongas. Si te expone a la verdad de Cristo, el velo es movido. Pero si te expone al emocionalismo, a la mentira y al engaño, velos son puestos. Porque ese conocimiento te va a condicionar para tú vivir una vida y tener un tipo de fe. Así que, ¿cuál era el mayor velo a los destinatarios de las escrituras del Nuevo Testamento? Especialmente de Corintios, de Gálatas y del libro de Hebreo. Había un velo bien fuerte que tenían los apóstoles que combatirlo, y yo creo que hoy no es la excepción. Por eso no creo que estoy aquí por casualidad, sino porque sé que el Espíritu Santo está sembrando una palabra en espíritu de gente que va a salir a cultivarla y a multiplicarla. El mayor velo para la iglesia de Cristo en los tiempos apostólicos del primer siglo, y la cual siempre puso en peligro la fe en Cristo, fue el velo religioso del judaísmo. Diga, el judaísmo. Ese fue uno de los mayores velos que Pablo y el apóstol de los hebreos tuvo que combatir. Y hoy estamos en el mismo peligro. Porque ahora parece que decir Señor Jesús no es tan poderoso como decir Adonai. ¿Puedo seguir o me voy? Parece que decir lo que decían los apóstoles, los saludos apostólicos, gracia y paz en Cristo, no es tan poderoso como decir Shalom. Levante la mano ahora y disimule. Entonces, el Padre le dio al Hijo un nombre que es sobre todo nombre. Pero nosotros queremos permanecer en las viejas revelaciones con las cuales Dios se reveló al pueblo judío, porque como que desgastamos, nos quita flow, nos da como un plus usar palabras hebreas. Y eso se llama menospreciar a Cristo, su cruz y su pacto. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ese nombre toda rodilla se dobla. Y ese es el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Dígame amén, aunque sea con disimulo. Diga conmigo, el velo del judaísmo. Hay una
ola judaizante. Y volver al judaísmo es volver hacia atrás. Y Pablo le dijo a los Gálatas: si vuelven al judaísmo de la gracia, habéis caído. ¿Alguien me está comprendiendo acá? Esto tenemos que combatirlo, porque Dios no nos hizo ministros del judaísmo, sino ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Alguien diga un nuevo pacto? Así que el Espíritu Santo es el Espíritu de realidad, y es el Espíritu que Dios nos ha dado para manifestar todas las realidades que Cristo ganó legalmente en la cruz y en su resurrección, para que ahora lo que creemos podamos disfrutarlo. Diga conmigo: este evangelio no es para sufrirlo, sino para disfrutarlo. ¿Usted lo cree? Mire lo que dice Hebreos. Acompáñeme a Hebreos, porque quiero trabajar un poco sobre el velo del antiguo pacto y el velo de la religión, el cual el Señor está quitando a su iglesia en esta generación cada vez más. Si usted lo cree, puede decir amén. Diga conmigo: que se rasguen los velos. Mira lo que dice Hebreos. Acompáñame a Hebreos, algunos versos. Vamos a caminar por Hebreos. Hebreos capítulo 1. Capítulo 8, verso 1. ¿Podemos construir esto juntos? Al pasito, tranquilo. Usted tiene aire allá, que está quemando aquí soy yo. Ay, gracias. Hebreos capítulo 8, verso 1. ¿Está ahí? Vamos a ver y a comprobar que todo lo que le estoy diciendo respecto al antiguo pacto y el judaísmo, las sombras eran sombra y tipo, lo cual nosotros tenemos que salir de allí, porque nosotros estamos ya experimentando otra vida, otro pacto, y para poder disfrutarlo tenemos que comprender a Cristo. ¿Alguien dice amén? Dice el apóstol de Hebreos 8:1: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Dónde? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Al verso 5, hasta el verso 5. Porque todo sumo sacerdote que está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera, está hablando de Cristo, sería sacerdote, habiendo aún, en el tiempo que se escribió el libro de Hebreo, sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Verso 5, leemos todo. Los cuales sirven, dígame, ¿para qué? ¿Para qué? Para lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como también se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir, ¿qué cosa? Diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Capítulo 9, verso 1. Seguimos leyendo la escritura. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y comienza a dar unas definiciones tremendas del antiguo tabernáculo. Pero al llegar al verso 8, y llegue conmigo, del capítulo 9, dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie. Otra vez aparece aquí una palabra interesante que dice el 9: lo cual, ese tabernáculo es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a los que practican ese culto, ya que consiste solo en comida, en bebida, en diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo, dígame de qué, diga conmigo, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Diga, la reforma comenzó. El verso 11 te da la certeza de que ya comenzó la reforma. ¿Y quién la inició? Verso 11, todos leemos y dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. Por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar que santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían en el primer pacto, los llamados reciban la herencia. Otra vez, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
¿Murió Cristo? ¿Cristo no murió? Los seculares saben que la muerte y la resurrección de Cristo, el Hijo de Dios, marcó un antes y un después en toda la historia de la humanidad. Lo que no parece, lo que no se han enterado que Cristo está presente, es muchos en la iglesia. Diga, estando ya presente Cristo. Al Cristo estar presente, todo lo que es figura, sombra, símbolo y tipo debe de ser abolido y salir de nuestra economía y administración. Porque todo lo que fue en la ley fue sombra. Una sombra da a un cuerpo cuando una luz emite cierto nivel. ¿Está conmigo? Pero usted no va a abrazar la sombra. Usted abraza ¿a quién? La persona. La ley, con sus ritos, con su historia, con sus chofares, con su símbolo, era solo una sombra que visualizaba a distancia, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos 10 al 12, que ellos podían ver de lejos, también dice Hebreo, las riquezas y las glorias que vendrían después de Cristo. Así que se veía oscuramente la sombra. Todo lo que perteneció al antiguo pacto, todo lo que perteneció a ese culto, aún la manera en cómo Dios se movía y hablaba con ellos, era un previo antes de que se manifestara lo completo, la realidad. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos, y esta imagen quiero que la vea. Ya Cristo vino, Cristo está presente. Alguien dice amén. Algunos le están llamando para que llegue y para que entre, pero yo quiero decirte, Cristo está presente. Dile que está a tu lado, ¿Él está presente? ¿Tiene esa convicción? ¿Alguien sabe, se sabe que Cristo está presente? Diga, Cristo está presente y se hizo presente desde su encarnación, su muerte, su resurrección. ¿Alguien dice amén? Y cuando Cristo vino, todo lo cambió. La administración cambió. Entró en vigencia un nuevo pacto, una nueva manera, una nueva forma en cómo Dios trataría con el hombre. Antes Dios le dio la ley, escrita en tablas de piedra. Ese pueblo, por causa de la naturaleza pecaminosa y la corrupción que tenía interna, no podía cumplir la ley de Dios, aunque esa ley era justa, buena, santa, espiritual y perfecta. Pero Pablo lo dice en el capítulo 7, pero yo soy un carnal, vendido al pecado en Adán, así que tengo que apelar no a algo, sino a alguien, a Jesucristo. Es el único que me puede librar de este cuerpo de muerte. Diga conmigo, Jesucristo. ¿Qué hacemos nosotros? Cristo vino, nos redimió, nos justificó. Diga, Cristo me redimió. Y eso es ya, usted sabe que usted lo va a trabajar en otro ambiente, todas las definiciones de eso. Yo sé que usted lo maneja, los que no, sé que lo van a inquirir. Cristo nos redimió, nos reconcilió, nos justificó y nos regeneró. La verdad más oculta de la iglesia hoy es la verdad de la regeneración. Porque ¿qué es la regeneración? Es después que el Señor, el Espíritu de realidad, nos aplica todas las riquezas de Cristo. Él nos redimió, nos compró, pagó el precio, perdonó nuestros pecados. ¿Alguien se sabe eso? Y por causa de eso nos volvió a poner en comunión con el Padre y nos reconcilió con el Padre al darnos un espíritu a todos. Y por un espíritu, por el mismo espíritu, dice el apóstol, tenemos entrada, no al cielo dice, sino que tenemos entrada al Padre. No hay mayor gloria que entrada al Padre. Digan que está a tu lado, a ti no te metieron en un lugar, te metieron en una persona. En el antiguo pacto la presencia de Dios tenía que ver con ambiente, con atmósfera, con lugares. Pero Dios se cansó de esa limitación y dijo, ahora voy a establecer mi pacto. Voy a derramar mi sangre en la persona de mi hijo. Voy a quitar la barrera, voy a quitar los obstáculos. Lo voy a reconciliar y me voy a meter por dentro. Diga conmigo, regeneración. La regeneración es la realidad de que Dios se impartió a nuestro espíritu como vida. Voy a volver a repetirlo. La regeneración sin nacer de nuevo. Pero eso es algo más que reformarte y cambiarte. Dios no está tratando con el viejo, te dije. Dios no está arreglando el viejo. El viejo lo ejecutó en la cruz. Dios ha puesto una barrera. Hay un límite antes de la cruz, después de la cruz. En la cruz el viejo murió y en la resurrección el nuevo resurgió. Romanos 6, estúdielo, internalícelo. Que no tenemos tiempo para andar en todo eso. Diga, cuando Él murió, el viejo hombre fue crucificado. ¿Usted lo cree? Cuando usted entiende revelación de la cruz y lo que sucedió en la cruz, algo más que salvarme para que yo no vaya al infierno, no fue mucho más que eso. Con la sangre resolvió el problema del pecado y pagó el precio. Pero con la cruz eliminó el problema que el pecador. La sangre elimina el problema del pecado, pero la cruz elimina al pecador. ¿Te sabes muerto o todavía te sientes muy vivo? Porque entender la cruz es la base de nuestra santificación.
Porque yo soy carne, yo soy débil, el sistema. ¿Sabe por qué? Porque tú no entiendes que el muerto nada siente. A un muerto el sistema no lo puede influenciar. A un muerto el sistema no lo puede intimidar. A un muerto no puede la amargura abrazarlo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Mira al que está a tu lado, pasa por la cruz. La gente quiere entender de qué color son aquel demonio. Se saben todos los nombres de los demonios, de los principados, de las potestades, pero no saben lo que significa haber sido redimido, reconciliado, justificado, santificado y regenerado. Le di tema para los próximos 5 años en su ministerio. Le di tema para los próximos 5 años en su ministerio. La gente tiene que entender a Cristo y su cruz. Cuando entiendo la cruz, entiendo lo perverso y corrupto que soy. No soy buena. Se me quita el orgullito espiritual y del título y de toda la basura humana. Porque la cruz es un llamado a la atención que me dice: eres zorrilla, eres corrupta, eres ambiciosa, eres codiciosa, eres idólatra. Yo te maté. Solamente tu esperanza es permanecer en Cristo. Si te mueves de Cristo, el diablo te come. Si te mueves de Cristo, la iniquidad te agarra. Pero la iniquidad sigue una naturaleza. Porque en este nuevo hombre, en esta nueva creación, la cual es la iglesia, creada en Cristo Jesús, no hay diablo que se meta. No hay iniquidad que te encuentre. Porque la iniquidad persigue al viejo. Tengo demasiadas cosas, no puedo hacer un sancocho. Ustedes tienen demanda para demasiado y yo no puedo. Dígale que está a tu lado bajito. Oye, dígale. Oye, la iniquidad sigue una naturaleza. Define en qué naturaleza opera. Dígale, ayúdame a predicar, dígale. Define en qué hombre estás. Capítulo 5 de Romanos. O estás en el primer Adán o en el postrer Adán. Estás en el muerto y juzgado y condenado, o estás en el que te justificó. Estoy en Cristo con una Biblia y me está corriendo por iglesia. No. Eso es mucho más que eso. Todo lo que fue una realidad en Cristo es una realidad para su iglesia. Tengo que darle seguimiento a Cristo. Porque donde Él estuvo, yo estuve. Donde Él está, yo estoy. Donde Él estará, yo estaré. Porque yo estoy en Él. Yo estoy en Él. Estar en Cristo es mucho más que estar en una congregación. Estar en Cristo es mucho más que ser líder y tener un título. Tengo que entender qué significa la realidad de que el Padre me puso en... ¿No fuiste tú? Ay, el día que yo estaba buscando a Dios. ¿Quién te dijo? ¿Que tú estabas buscando a Dios de qué? Porque hay gente que cree que Dios lo salvó porque no le quedaba de otra. Porque yo era tan bueno, tan generoso, tan santo. Ellos le daban a los pobres. Dios sabe el corazón. Sí, Dios sabe el corazón que tú tenías. Corrupto, perverso, que no servía para nada para el propósito. Porque tu mejor justicia y tu mejor bondad sin Cristo es como trapo de inmundicia. Solo igual, ven aquí, que fue? Se fue de este pueblo acá. Dile al que está a tu lado: y tú tan buena que eres. Y diga: y yo tan bueno que me creía. Escucha un secreto. Escucha este misterio, como dicen los predicadores modernos. ¿Usted sabía que el árbol del bien y del mal, ese fruto, el bien y el mal, es el fruto de un mismo árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que hay gente que se creen que son muy buenas. El problema del hombre no es que cayó, es que murió. Es un problema de vida. No es problema de conducta ni de moral. No es que tú puedes ser un gran pecador o una gran persona, pero muerta. Porque el árbol del bien y del mal es el árbol de la muerte, del cual el hombre participó antes de Cristo. Pero Cristo es el árbol de la vida. No es el árbol de la doctrina. No es el árbol de los paradigmas. No es el árbol de las reglas.
Primero es la vida, después todo lo demás. Si no hay señal de vida, pastora, no hay nada que disipular. Porque nosotros queremos forzar, queremos manipular, queremos echarle cosas a nuestro ego, llevar gente a bautizar que ni sabe lo que significa lo que está haciendo. Pero para la foto de que estamos creciendo, hay que bautizarlo que no entienda a Cristo. Pero esa es la reforma que viene. Gente tiene que conocer a Cristo como su vida. Tanta etiqueta y protocolo y tanta parafernalia religiosa que lo único que hace es camuflajear la muerte que está en medio de nosotros. Esta es la hora donde Cristo quiere revelarse a nosotros como nuestro Señor y nuestra vida. Colosenses capítulo 3 verso 2 dice: Cristo vuestra vida. El Señor no es un arete ni un adorno en la vida del creyente, ni un muchacho demandado para hacer lo que nosotros querramos. Jesucristo es el Señor. Nosotros decimos a la gente: reciba a Cristo como Salvador. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice: si tú crees que Él es el Señor, el efecto será salvo. Ese es el efecto: serás salvo. El recibirlo, no como tu rencor, sino como tu Señor. Diga: Él es el Señor. Diga: Cristo está presente. La verdad de la regeneración, que es mi enfoque y énfasis en estos últimos meses, es una verdad que tiene que ser recubierta. Porque ahí la mentalidad de la iglesia va a cambiar de mendigo a hijos herederos. De llega, tócame, ministrame, abrázame. Todo eso es un lenguaje antiguo testamentario. Según mi Biblia, la última vez que la leí, que fue esta mañana, en Romanos 8, hay una realidad que le pertenece a todo aquel que ha creído y que se efectúa en tu vida el día que Él te hizo nacer de nuevo y que Él te regeneró. Reitero, regeneración es Dios mismo impartido como vida en el espíritu del hombre. Vida, diga vida. Él no viene a visitarte ni a tocarte, Él viene a morar. Pero nos gustan todas esas canciones emocionales que lo único que falta es pedir la otra y darnos el trago. Emocionalistas que mueven el alma, que hacen sentir cansado del camino sediento de ti. ¿Está conmigo? Y toda esa miseria almática, diga miseria almática, porque el diablo sabe, los principados saben que si eres hijo de Dios, tú has sido participante de una herencia eterna, de una riqueza inescrutable. Tengo que saberlo, conocerlo para poderlo experimentar. ¿Está conmigo? Diga: Cristo, Él se mudó dentro de mí. Denle un aplauso a Cristo si usted lo cree. Hay una pregunta que quiero hacerle: ¿en qué evangelio te vas a posicionar? ¿En la sombra o la sustancia? ¿En los símbolos, la imaginación o la realidad? Nos gustan los símbolos. Y eso es igual que una esposa o una esposa y un esposo. Uno está aquí en República Dominicana y el otro está en China, pero ellos se hablan por el celular, se mandan fotos, se mandan besos. Usted imprime la imagen, usted pone una foto grande así como ese poste de su esposo y usted lo ve y piensa en él o en ella, y cuando habla a distancia se consuela. Pero se da el caso que después de algunos años el esposo llega y usted lo ve y se impresiona. Qué lindo, qué hermoso. Pero en vez de correr a sus brazos para abrazar la realidad, se devuelve a darle beso a la foto. Usted dice: es una locura, pero es lo mismo que nosotros hacemos celebrando la fiesta judía. ¿Puedo seguir con esto? Me entrego aquí. Queriendo ser justificado por las obras de nuestra carne, yendo a los ritos, y pensamos que si nos bautizan en el río Jordán, ahí no está la misma unción que allí en el Cachón. Porque es la mentalidad judaizante. Pero no ha habido pueblo más rebelde y más terrible que el pueblo judío. ¿Sigo o me paro aquí? Pensamos que los demonios se van, no porque responden al nombre de Jesús, sino mientras más alto toco el chofar. Que los cielos se rompen. Oigan, los cielos se rompen. El cielo se rompió cuando Cristo murió y resucitó y envió el Espíritu Santo.
ahí se abrió y nunca más se volvieron a cerrar. Ahora, si usted se va para el antiguo pacto, cielo de bronce, tierra de hierro, todo eso sigue una naturaleza, sigue al viejo hombre, sigue al primer Adán. Pero yo no estoy en el primer Adán, yo no estoy en el viejo, yo estoy en el nuevo hombre, yo estoy en el postrer Adán, yo estoy en Cristo. Alguien dígame si lo está creyendo. Esto no es fácil, alimenta fortalezas. Y escucha otra. La Biblia dice que la sangre de los animales se daban por intercambio para redención de los pecados. Esa era la ley. Pero en Hebreo dice que la sangre de Cristo la ofreció una vez para siempre, para redimirnos. La sangre es para redención, no para tú echársela al carro, al gato, al zapato, al lugar. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene autoridad sobre la sangre? La sangre se derramó y era presentada en el lugar santísimo al Padre. Cristo, cuando murió, subió al tabernáculo, no hecho de mano, con su propia sangre. ¿Y de qué habla esa sangre? Habla perdón, habla redención, para satisfacer ¿qué? La justicia de Dios. Porque esa sangre dice, alguien murió, un inocente murió para sustituir al culpable. Quédese así, no se apure, no tiene que aplaudir, siga. La sangre de Cristo sobre el gato, sobre el carro. Dice, capítulo 12, en la sombra de Éxodo, cuando lo iba a sacar de Egipto, Dios le dice al pueblo, sacrifiquen el cordero y pongan la sangre fuera. Y ustedes, ¿qué dicen? Entren en la casa. Cuando pase, yo veré la sangre. No dice ustedes la verán y la usarán a su despensa. No, yo veré la sangre. ¿Cuál es la señal de la sangre? Tú el que está ahí ya está muerto. Tú el que está en esa casa ya está muerto. Tú el que está en esa casa ya está muerto. Muerte, no puede entrar porque ya pasó por la muerte. Rama, saca, tara. No, nosotros vamos con los símbolos, el aceite y todas esas cosas que nos gustan a nosotros. Dale besito a la foto. Pero cuando vamos a orar nos sentimos culpables. Mira la mente de una persona no entendida en este pacto. Estoy lejos de Dios. Dios se alejó de mí. Me siento vacío. ¿Quién te enseñó? ¿De qué árbol comiste? Estás comiendo del árbol del conocimiento de tu alma, no el de la vida. Porque el día que creíste el árbol de la vida, se te impartió por dentro y te dio vida eterna. Te mudó para siempre. ¿Alguien lo puede creer? Pero esta es la perversión de la ignorancia. Los hijos que han sido enriquecidos con la vida se sienten lejos. Ahora yo tengo que acercarme a Dios. ¿Qué tan cerca puede estar mi riñón de mí, de lo que está? ¿Qué tan cerca puede estar tu cabeza de tu cuerpo, más de lo que está? Han sido fundidos. El que se une al Señor, espíritu, espíritu, espíritu es con Él. ¿Estamos creyendo este evangelio o esto es relajo? Esto es un cuento, una historieta, esto es una realidad. Tenemos que seguir esperando la nube, o la nube ya está. Pero ya ahora se pone serio, choca que te traía, te va a callar ahora, dime. Vamos a esperar la nube está. En la sombra, figura y tipo, leas Hebreo, todo lo de la ley era sombra, figura y tipo de lo que había de venir. En la sombra, la nube, el Espíritu simbolizaba el Espíritu Santo. El aceite simbolizaba. ¿Verbo? El Espíritu Santo. Hoy nosotros pensamos que le estamos poniendo el Espíritu Santo mientras más aceite le metemos a la gente en la cabeza. ¿Puedo seguir con esto? Me voy. Digo, yo le dije, conociendo y experimentando la realidad de Dios en Cristo. Usted quiere seguir judaizado y usted quiere seguir esperando, usted quiere que lo unja con vino, con aceite, con saliva y con sal. Haga lo que usted quiera, eso es su problema y su teología. Pero yo tengo mi asignación hoy para la iglesia de Cristo que necesita ser liberada de los símbolos y entrar a experimentar la realidad de Cristo. El aceite es un símbolo. Los símbolos no tienen el poder de la realidad. Y le damos más valor al símbolo que entender que el Espíritu Santo mora en mí. El aceite ya no es por fuera. Esta es la gloria del nuevo pacto. La economía del antiguo pacto, todo tenía que ver con el ambiente, con lo exterior, con lo temporal, con lo pasajero, con lo almático. Pero en este nuevo pacto en Cristo, todo tiene que ver con lo espiritual, con lo eterno, con la sustancia y con la realidad de una vida incorruptible que ha sido impartida en la vida de los hijos de Dios. Diga, vida incorruptible e indestructible la de Cristo. ¿Alguien tiene a Cristo? ¿O lo llamamos Cristo? Ven, 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 ven. ¿Lo seguimos llamando? Esta miseria
materia, nuestros cánticos expresan una teología miserable, de esclavo, de distancia. Nos sentimos lejos. Necesitamos que Él entre a nuestra habitación. ¿Qué significa eso en el nuevo pacto? ¿Qué significa que usted es una mitad? No, usted es la iglesia de Cristo. Usted no es una miserable mendigando aceite. Usted se le dio una vida indestructible, incorruptible, que se le metió por dentro del espíritu y tiene que gobernar el alma, gobernar la mente, gobernar todo su ser. Pero nos gusta ser la tsunamita miserable que llora. Nos gusta tener el orgullo que somos nosotros, que le preparamos una casa a Dios. Dios le dijo a David: bájate de esa nube, tú no me prepararás casa, yo te prepararé casa a ti, yo te prepararé casa a ti. Jesús dijo: este templo lo destruiré en 3 días y lo volveré a levantar. Todos pensaban que era la liturgia judaica, pero Él dijo, dice Juan, hablando en la revelación, que estaba hablando de su propio cuerpo. Él es el templo. Él es el templo. Y ese es el principio de la doble morada. Nosotros en Él y Él en nosotros. Él es mi cielo. Cristo es mi casa. Cristo es mi templo. Cristo. Yo soy su casa. Yo soy su morada. Yo soy su habitación. No es una mesa y una vela. Es mi espíritu que lo porta. Es mi alma que lo expresa. Es mi cuerpo que responde al gobierno de la vida que está dentro de mí. Alguien puede decir amén a lo que estoy diciendo. Él es la realidad. Diga: Cristo, la realidad. ¿Usted lo cree? Diga: ya está presente Cristo. Me dan 5 minutos más para cerrar esto. Ustedes son hinchinchados. Mire Hebreos capítulo 9. Y estoy reiterando intencionalmente esta cita. ¿Cuántos están conmigo? Y verso 12. Y no por sangre de machos cabrio ni de becerros, sino por su propia entró una vez para siempre. ¿Dónde? Habiendo obtenido eterna redención. Verso 15, que fue donde nos quedamos. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, ¿cuántos se saben redimidos? Comprado de vuelta. Redimido para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Verso 23. Verso 23. Fue pues, todos lean conmigo, necesario. ¿Las qué? ¿Las qué? ¿Las qué? ¿Las qué? Las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo. ¿Quién? En el santuario hecho de mano. Otra vez, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dile que está a tu lado: no se trata de ti. ¿Se trata de quién? Él se presentó ante el Padre con su propia sangre y dijo en la cruz, y permítame creer que volví y lo repitió allá: hecho está. Todo ha sido realizado. Todo está terminado. La redención ha sido completada. Lo único que le resta al hombre es creer en mí, aceptar mi obra como buena, válida, eficiente y suficiente para ser salvo. Ahórrese sus buenas obras, ahórrese su bien humano. Mucha gente en la iglesia vive llena de culpa, sintiéndose como le describí: Dios está lejos, Dios me dejó, he cometido un pecado. Pero no valora. Si tú no valoras como el Padre valora la sangre, la culpa siempre te perseguirá. El Padre dijo: la sangre de mi Hijo fue suficiente para cancelar tu deuda. Cree en el poder de la sangre de Cristo, que te perdona y te limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro. Pero eso es demasiado gracia para un religioso. Levanta la mano y diga aleluya. Diga: redención eterna. Te compró para siempre, te perdonó para siempre, te limpia para siempre. Gente no puede orar con paz
porque no entienden el poder de esta sangre. Esta sangre habla ante Dios. Es el Padre que se sintió satisfecho con el sacrificio de su Hijo, y ahora tú estás en el Hijo. El Padre no le agrada a más nadie que a su Hijo. Así que quítate de echártela, que Dios te ama. A ti individual, fuera de Cristo, no. Cristo es el Hijo de su amor. Cristo, por eso te puso en Él, te amó en Él, te salvó en Él, te perdonó, te redimió, te reconcilió, te justificó, te regeneró, te glorificó y te está formando y conformando a la imagen de Él. Nada que no sea Cristo, el Padre lo recibe. Ahora ese es su orgullo de cuando tiene 30 años en el Evangelio y el Evangelio en ti. Yo nací en la iglesia. ¿Qué significa eso? Yo nací en la iglesia. ¿Qué es eso? Esto se trata de conocer a Cristo personalmente. ¿Alguien dice amén a eso? Que mi mamá, que mi papá es reverendo, irrelevante. Dios no ama a nadie más que a su Hijo. De tal manera amó el mundo, sí, antes de Cristo, y después que Cristo vino y el Hijo amado vino, entregó. Ahora todo lo que él ama está en Él. Si no está en Él, no es ni reconocido ni visto por el Padre. Pero es demasiado para el orgullo humano reconocer que Cristo es su única solución. ¿Está conmigo? Diga, Cristo es mi única solución. Mire, mira a ver si Cristo es todo. Lo que dice 1 Corintios capítulo 1 verso 30. Léalo. Voy para allá, voy para acá. ¿Cuándo están conmigo? Hay cosas que se quedarán, pero usted la gestiona en el Espíritu. Amén. Miren, 1 Corintios capítulo 1 verso 30. Pero me gustaría que leamos el 22. ¿Está ahí? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Señales. Ahora hay un movimiento apostólico, entre comillas, que si tú no haces señales, tú no eres de Dios. Tú no tienes la unción, tú no tienes el poder, tú no eres genuino. Porque esos apóstoles carnales dicen que las señales no es el fruto. No, las señales son lo que cualifican y certifican a un apóstol. ¿Cuándo dice eso la Biblia? Entonces Pablo dice, oiga, ¿quién es que le gustan las señales? Los religiosos, los inmaduros. Para el tiempo pasado los judíos, pero hoy para nosotros las personas inmaduras. Eso déjese a lo nuevo en la fe. Pero el problema es cuando el niño, tú le das la leche y se le mojan los bigotes. ¿Qué significa? Ya no es niño, se quedó, son fenómenos. Se quedó en esa etapa. La Biblia dice que la ley fue una tutora, fue un ayo para llevarnos a Cristo. Pero estando Cristo presente, ya no estamos bajo ayo, porque la ley es para el inmaduro, pero la vida para el hijo que crece, que aprende a administrar la vida que se le ha dado y la libertad que tiene, y que no hace de la libertad libertinaje. ¿Alguien dice, me si entendió eso hasta ahí? Yo le dije que vamos a leer y recuérdeme dónde. Con 1 Corintios. Ok, porque los judíos piden ¿qué? Y los griegos quieren. Entonces estos son dos extremos. Señales, milagros, muévanme, grítenme, únganme, ministrenme, sánenme, prospérenme, parten, profetícenme. Pero el problema es que dice Jesús que habrá un grupito, solamente un grupito, que el Señor le dirá, ¿quién ustedes son? Necesito que ustedes se definan porque yo no lo conozco. Pero aquí hicimos señales y sanamos y echamos fuera demonios. Apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. ¿Saben qué quiere decir eso? Nunca aceptaron ni dependieron del pacto de mi Hijo. Siempre se trató de ustedes, de su reputación, de su orgullo, de su ministerio, de su grandeza, de su nombre, de su promoción, de su afiche. Siempre tú y tú. Nunca mi Hijo. No lo conozco, no conozco nada que no cargue la naturaleza de Cristo, la esencia de Cristo. No son formas. El evangelio es mucho más que adquirir formas, es mucho más que quitarte el areto, es mucho más que ponerte el pantalón. La gente cree que es religioso el que no se pone nada, el que es libre, el que lo usa todo. ¿Cuándo dice eso? El libre es el que vive bajo el gobierno de la vida de Cristo. No importa la forma. Dale un codazo que está a tu lado y dile, alaban que sea bajito. Digo que eso sí todavía puede. Verso 23. Los judíos piden señales, dice el 22, y los griegos piden sabiduría. Pero nosotros, ¿lo lee? Pero nosotros predicamos. ¿A quién? ¿Será
serán predicadores. Pablo podía decir nosotros. Pablo, Silas, Lucas, Timoteo. Sí, nosotros, ¿saben nosotros? Como nosotros lo queremos meter, está bien, por fe. Pero vamos a contextualizar esto. Nosotros predicamos. ¿A quién? Crucificado. Es un misterio. Tiene para 5 años definir eso, significa. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto es más que las 7 palabras de Semana Santa. Pura religión y barrabasada, ridiculeces, católico metido en la iglesia. Pero no voy para allá. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. ¿Quién te enseñó eso? ¿Qué árbol? ¿Qué árbol te enseñó eso? Cuando los apóstoles, ni Jesús cuando se paró en la sinagoga en el capítulo 4 dijo ese enunciado. Ese enunciado lo dijo Jesús para bautizar y nosotros decimos hasta para orar. ¿Quién nos lo enseñó? Los católicos. Y si usted no dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, se siente como que la oración no llega. Como que no está reverenciando la palabra. Diga, religión y forma barata. Se paran para leer la Biblia pero no la viven. Están reverenciando. Hipocresía religiosa. ¿Sigo o me paro? Hasta aquí llego. Como dice el varón, vamos a esto. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La pregunta es, ¿sabe la iglesia lo que significa Cristo crucificado? Pablo, con toda autoridad apostólica, podía reclamarle a la gente de Gálatas capítulo 3 ¿qué le pasó Gálatas? Ante el cual Cristo ha sido claramente presentado. ¿Quién los hechizó? Los judaizantes tratando de jalarlo para su rito, para su ley. Pero Pablo podía decir, a ustedes nosotros le presentamos a Cristo claramente. Hoy nos presentan a Elías, a Moisés, a Josué, a José y todos esos personajes bíblicos, sí, todos tipo y sombra de Cristo. Pregúntale que está a tu lado, ¿y Cristo para cuándo? Pregúntale. Es más fácil engancharse en una historia y rápidamente venir a aplicársela a una gente que vino de baratá y que está buscando que predicar este evangelio de la cruz. Porque primero tengo que entenderlo, asimilarlo, internalizarlo, vivirlo, que me corte, que me cambie, que me transforme por dentro para luego poder. Pablo dijo, he sido elegido desde antes de la fundación del mundo y desde el vientre de mi madre él me marcó para que yo lo conozca y lo predique, para que lo conozca y lo predique, para que lo conozca y lo predique. Si tu prédica no está basada en experiencia, es pura religión. Hoy queremos predicadores no tienen 5 meses y ya quieren, ellos son evangelistas, profetas y dan tarjetica. Pero no se han sentado ni 6 meses en un discipulado. Y si quieren dividir la iglesia en un grupito y ya son reverendos y se autodenominan pseudo apóstoles, pseudo pastores, sin sometimiento. ¿A quién le dan cuenta? Cristo no es su cabeza, no respeta la autoridad del cuerpo. La palabra más perversa en la iglesia es independiente. Agárrame esa ahí y enfríala si puede. Ningún órgano funciona independiente del otro. Todos mutuamente, por la coyuntura, unidos, por la coyuntura, ejercen su función. Yo soy cristiano en mi casa. Es que quiero ir para una cosa y entonces usted me lleva para otra. Yo soy cristiano en mi casa. Yo no necesito iglesia, ni pastor, ni nadie. Yo leo la Biblia. Si no ama el cuerpo, no recibe la cabeza. ¿Está conmigo acá? No hay tal creyente que reciba vida y crezca si no está unido al cuerpo. Porque Cristo es la cabeza, no de un miembro. ¿De quién es la cabeza? ¿De quién? ¿Y el cuerpo es un miembro? No, son muchos miembros. Eso fue un anuncio para los independientes, para el que no quiere someterse ni congregarse. Todo lo que es en Cristo es con su iglesia. Y todo lo que es con su iglesia es con Cristo. Se lo dijo a Saulo, ¿por qué me persigue? No, yo no estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo una verse de cristianito. No. ¿Por qué me persigue? Yo estoy impartido en esa gente.
yo vivo en ellos. Yo no lo visito, yo me mudé en ellos. Yo soy su vida, yo soy su paz. Yo soy el que soy en ellos. El que se mete con ellos choca conmigo. Así que si quieres recibir de mí, tienes que unirte a mí por la fe y participar con ellos en la comunión del cuerpo. ¿Alguien dice ven si lo recibe? Ay, Señor, ten misericordia de mí. ¿En qué verso estamos? Vamos, ayúdame. Ese es el texto que yo quiero, pero no, es imposible con ustedes. ¿A dónde estamos? 1 Corintios 1, 23. Estoy en segunda, se me vuelve. Ah, ok. Es que me gusta leer. Dice el 23, ¿sí? Predicamos a Cristo crucificado. 24. Más para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? ¿Qué hay? Así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios. 1, subraya. ¿Quién es el poder de Dios? El poder de un don. El corazón de Jesús. El gran poder de Dios, un cuadro que hay por ahí. Diga, Cristo. Diga, Cristo es el poder de Dios. El poder de Dios, en esencia, sustancia y realidad precisa, es Cristo. ¿Alguien dice amén? El Espíritu Santo trae su realidad a nosotros para fluir. Pero Cristo es el poder de Dios. No es el poder no está en que tú grites. Y nosotros vamos a gritar porque está en nuestra naturaleza, en nuestra sangre latina. Pero no porque tú ores más gritando, es porque tú tienes más autoridad. No está en el grito. La autoridad está en la identidad. Diga, Cristo, poder de Dios. ¿Quién es Cristo? Nosotros no tenemos que andar por ahí detrás de un evangelista super mega poderoso, mendigando los 5 dedos de la mano para que le ponga en la frente. Porque eso es lo que le gusta a la religión, hacer a la gente dependiente de un sistema y de super ungido. Pero el nuevo pacto desbarató eso. Ya no hay personaje, ahora hay un cuerpo que ha sido ungido con la vida. La unción no viene, la unción del santo está en la iglesia. Si lo creen, díganme, aunque sea de cortesía. Déjase primero de Pedro. Dice que la unción del santo está en nosotros. Pero a nosotros nos gusta eso de la unción, ¿usted sabe? Se me quedaron, Señor. Porque lo insensato de Dios es más que lo de los hombres, y lo débil de Dios es más que lo de los hombres. Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo. ¿A dónde? ¿De quién está hablando? Diga, está hablando de Dios, el Padre. El contexto es de Dios que está hablando. Y llega el 30 y dice que por Dios, el Padre, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Dígame qué, lean en voz alta. Vamos, ¿qué dice? Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que Cristo es el poder de Dios. Cristo es mi santificación. Pero quiero comenzar en el mismo orden que está ahí. Diga, la sabiduría de Dios. La sabiduría define el cómo se hace algo. La inteligencia te enseña qué debes de hacer. Pero la sabiduría te dice el cómo, la manera. Y Cristo es la sabiduría de Dios. Fue la manera, el medio, la forma, la estrategia de Dios para redimir, salvar y librar al hombre del pecado, de la muerte y de ser esclavo de Satanás. Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Alguien tiene a Cristo? La Biblia dice que nosotros tenemos su mente. Así que basta ya de menosprecio. Yo no tengo mente, yo soy bruto, yo no asimilo, yo no doy. Diga conmigo, renunciamos a todo ese menosprecio. Diga, Cristo mi sabiduría. Como tú tienes el entendimiento de que Cristo, la sabiduría de Dios, está dentro de ti, ¿qué tú necesitas? Necesitas resolver una situación. Cristo es quien te va a decir el cómo, el dónde, el cuándo, con quién, la manera. Alguien puede entender, pero a nosotros nos gusta venir a buscar el consejo de un hombre mejor. No estoy, pero no se me vaya por la tangente. Estoy enseñándole a que la iglesia tiene que depender de la vida de Cristo, del Cristo vivo, no histórico. Entonces yo no quiero ver si a mi sabiduría, yo prefiero buscar la sabiduría en un hombre. Sí, pero la Biblia dice que en la multitud de los consejos está la sabiduría. Sí, está bien, todo se puede. Pero la iglesia tiene otra economía. Está aquí. Se la pusieron serio. Vamos a buscar el consejo. Pero ¿por qué nos probamos buscar la sabiduría de Dios?
que Cristo, mi sabiduría, me diga cómo, cuándo, con quién. Sacuda que está a su lado que está durmiendo. ¿Está dormido ahora después que Cristo es tu sabiduría? El hambre da sueño también. Aguánteme ahí un chico. Diga conmigo, Él es mi sabiduría. ¿Qué más dice? ¿Qué Él es? Después de la sabiduría, póngame el texto, por favor. Mi justificación. ¿Qué significa justificación? Así que rapidito se la recuerdo a algunos. Ser declarado libre, justo, declarado. No es que éramos, pero en Cristo hemos sido ¿qué? Declarado libre y sin culpa. Dice la que está a tu lado, dile, oiga eso, oiga. Libre y sin culpa. Diga, sin culpa. Dígaselo a alguien que le resuena así. Diga, eres sin culpa. Sin culpa. ¿Alguien ha sido justificado por Cristo? Dice la Biblia, justificado pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él te justificó. Y por causa de lo que Él hizo, nosotros somos declarados libres y sin culpa. Diga, toda culpa se va de los hijos de Dios. Cuando el diablo quiere traer culpa, recuérdele, justificado. Justificado he sido. No seré. Lo mejor de Dios no está por venir. Lo mejor de Dios ya vino. ¿Está conmigo? Lo mejor de Dios está por venir. ¿A qué nos referimos? A la visa, al marido, a un cheque, al carro. ¿Usted cree que no, pero que me satisface? Necesito algo más. Necesitas tener una experiencia real con Él para que Él sea quien lo llene todo en todo. Diga, Él es mi justicia. El apóstol dijo, esperanza de gloria. Si la iglesia es mediocre, deprimida, suicida, como estamos viendo casos, no hay esperanza para un mundo. Este evangelio tiene que ser probado y calificado en la vida de la gente. Que la gente de afuera vea que esto trabaja, que Cristo funciona. Cristo funciona. Pero si vemos creyentes derrotados por la ignorancia del poder de la vida que portan, entonces no hay esperanza. Pero Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Diga conmigo, Él está en mí. Yo lo que apelo es que nosotros podamos migrar de una mente antigua testamentaria a una economía, nuevo pacto, donde están las realidades eternas. Las riquezas me fueron dadas. Yo no me voy a sentar, a mí me sentaron en lugares celestiales. Yo no voy a ser bendecido porque tú me des 2,000 pesos. Yo antes de que tú me des 2,000 pesos, ya yo he sido bendecida con toda bendición en los lugares celestiales. Pero ¿cuál es el problema, pastora? Que son bendiciones espirituales, como esta, perdón, justificación, ¿está conmigo? Redención, santificación, conformación a la imagen del Hijo. Como dice Romanos capítulo 8 verso 29, que a los que Él llamó, a los que Él escogió, lo ha tomado para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Dios está trabajando para formar a su Hijo dentro de nosotros. Su propósito eterno, y con esto voy cerrando, consiste en que Dios quiere darse a conocer. Dios quiere que el hombre lo conozca como su vida y que lo exprese en vida. Eso, el propósito desde el Edén era que Dios pudiera vivir en el hombre, y el hombre desde esa vida celestial gobernar todas las cosas. Pero el plan se interrumpió, pero Dios no desistió. Dios metió la cruz. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Que fue la solución. Lo máximo que Dios quiere hacer contigo no es salvarte, es conformarte a la imagen de su Hijo, para que tú bien lo representes y lo des a conocer mientras estés en esta tierra. Hay gente que después que piensa que van para el cielo, ya eso es lo máximo, pero eso no es el propósito eterno. Si Dios quería que tú te murieras y fuera al cielo, tú después que creíste te hubieses muerto. Pero Dios tiene un plan más alto contigo, y no es necesariamente las naciones para que te den el afiche, para que te den like. No. Y porque la gente dice, Dios tiene un propósito contigo, las naciones te espera. Lo que te espera es la cruz, para que el poder de la resurrección se manifieste en ti, en una vida transformada, en una vida que exprese a Cristo, el fruto del Espíritu Santo, el fruto y el carácter de Cristo, en la casa, en la oficina, con el enemigo. Todo el mundo quiere las naciones. Yo me pregunto, ¿quién es que quiere a Cristo? Y nosotros los predicadores le decimos a la gente, me emociona porque somos expertos en manipular. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Sí, Dios tiene un propósito contigo. Hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Todo lo demás es un pequeño detalle en el camino. Que viaje, que tenga esposo, que tenga una familia, que tenga un hijo. Allí tú tienes que cumplir el propósito.
El propósito eterno es recibirlo como tu vida y darlo a conocer como tu vida. Él no es una doctrina, Él no es una enseñanza, Él es vida. Él vino a dar vida, vida en abundancia. ¿Alguien dice amén? ¿Quieres que te aturado? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Dígale, ayúdame a predicar y a pasarte por la cruz y luego que experimente el poder de la resurrección. No hay resurrección sin cruz. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál es el plan de Dios con nuestra vida? Él viene acá en el tema de actividad, dice estaca. Y yo buscando, encontré que es un simbolismo precioso la estaca, porque nosotros la estaca. Ay. El negocio, la estaca. Los ministerios son las estacas. Bueno, todo eso si tú te predicas a ti mismo. Porque Pablo dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado y no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Cuál es el problema de este evangelio moderno? Que quieren tomar la escritura y hacer una eigesis. No, pero es muy mala. No es ese, si fuera. Es todo lo contrario. Es querer aplicar la Biblia a mi problema y adaptarla para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Lo que yo quiero que diga. Y busco un verso bíblico para yo poder confirmar lo que yo quiero que diga. Y nos vamos a los salmos. Y allí en los salmos, en el antiguo pacto, que David está orando, que los niños se han echado en las peñas y que se maten fulano de tal. Y la espada. Y aquí tú sabes, yo hace mucho que dejé de ser mujer de guerra, porque yo entendí que en el nuevo pacto Dios es un Dios de paz. ¿Se lo fueron? Ay, que no nos gusta, que nos den el plus, una mujer de guerra, una mujer de batalla. Pero la Biblia dice que este es el evangelio de la paz y que el Dios de paz es que va a cubrir nuestra mente y corazón con su paz. ¿Usted alguna vez ha visto una nación? Y ahora sí que voy para terreno apache, que pueda edificar, invertir, desarrollarse en guerra? ¿Por qué que la iglesia no puede ser edificada, crecer, madurar? Porque nosotros siempre estamos en ¿qué? ¿Usted ha visto cómo es el territorio en guerra? Todo terminado, quemado, derrotado, destruido. Yo no soy de ninguna guerra. Cristo peleó la guerra y la ganó en la cruz del Calvario. Yo no sé si usted me está entendiendo. Tu problema no es la guerra, tu problema es la batalla. Y la batalla, antes de ser con el diablo, es con tu carne. Porque la carne tuya es la que es enemiga de Dios. El diablo es enemigo de Dios. ¿De dónde le da el diablo a Cristo? Pero nosotros somos obstáculos para que Dios obre en nuestra vida si no nos rendimos. Así que nuestro peor enemigo es nuestra carne, nuestro ego, nuestros conceptos, nuestras ideas, todos nuestros lentes y paradigmas y velos. Que Dios los siga rompiendo. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, algo tiene que suceder en nuestra mente. Nosotros estamos posicionados en el evangelio de la paz. Este evangelio tiene que ser entendido. Este evangelio tiene que ser conocido. Porque este evangelio es una buena noticia de paz. ¿De qué? De paz. ¿Y qué significa paz? No hay nada entre tú y yo. La barrera. Efesios capítulo 2 dice que Él derribó la barrera, la pared intermedia, para hacer de los dos pueblos un solo nuevo hombre, que es la iglesia, el nuevo hombre en Cristo. Diga conmigo, que se derriben las barreras. Si tú estás ofendido conmigo y yo no te hablo, pero yo tengo una contigo, pero tú para allá y yo para acá, entonces mientras hay ofensa no hay paz. Cuando se quitan las barreras de la ofensa, entonces la paz, porque la paz ¿cómo se expresa? En reconciliación. ¿Está conmigo? Y que cuando dos personas están reconciliadas, una está separada y otra por un lado. No, en Cristo la reconciliación fue vinculación. Diga, vinculación. Cristo nos vinculó de vuelta con el Padre. ¿Estamos vinculados? Así que si tú dices que perdonaste y realmente perdonaste, entonces tú eres un ente de paz. Entonces no hay nada entre tú y tu esposo, tú y tu hermano. Si no hay nada entre tú y la persona que estuvo ofendida, entonces la reconciliación, hay paz. Pero la reconciliación es real. No es que yo te tengo que aguantar ni soportar. Es que no hay nada en mi corazón, porque soy un ente y un multiplicador de paz, porque el Dios de paz me gobierna. Lo contrario a paz, ¿qué? Guerra. ¿Y qué es la guerra? Conflicto. Y todos aquí estamos así, mira, mucha gente seria mirando, pero hay que ver la guerra que usted tiene en su mente, los conflictos, las ofensas con el esposo, con mamá, con el jefe. Entonces toda esa guerra que usted tiene, usted no puede dormir, no puede orar con paz, no se siente. ¿Por qué? Porque la división, la enemistad está operando dentro de usted. Pero Cristo derribó la pared de enemistad por su sangre, y nosotros tenemos que aprender a operar en esa realidad. Diga, fuera la enemistad. Soy un ente de paz. No, dígale que al lado, no hinchiche, no eche fuego. Ministra paz. Ay, pero tú no sabías, tú no sabes. Cuando tú dices, tú no sabes. Está levantando ¿qué? El chisme y la crítica son barreras divisorias.
nosotros renunciamos a levantar barreras y declaramos que somos ministros de reconciliación. ¿Que somos qué? Porque estamos en quién? En Cristo, que Él es nuestra reconciliación. El Espíritu Santo no es una nube, es una persona que vive dentro de ti. No tienes que llamarlo, no tienes que invocarlo, en el sentido de invitarlo, es la palabra, invocarlo sí. Señor, exprésate, Señor, gobierna, Señor, controla. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Imagínense que yo le diga, Lenny Zorrilla, ven. Usted me dirá, la pastora hay que llevar a un psiquiatra. ¿Sí o no? Rápido. Pero nosotros usamos en congruencia en nuestros cánticos, en nuestras oraciones. Ven, haz, entra, diga, un Dios presente. ¿Quién es Él? Un Dios presente. Un Dios presente. Si esa verdad me gobierna, el diablo no va a poder manipularme. ¿Alguien dice amén? Los sentimientos no van a poder manipularme, porque Él es más real que lo que yo siento. Su realidad en mí es más real. No importa que la pastora no me unja, yo sé que he sido ungida. No importa que no me ponga, yo sé que he sido puesta. Yo no sé si usted me está entendiendo. Soy parte de un cuerpo, estoy bajo el gobierno del Espíritu. Estaca. Entonces yo me quedé en la estaca. ¿Le puedo decir? La estaca era una sombra de Cristo en su muerte y su resurrección. Parte de las estacas se enterraban, una parte penetraba y otra parte se quedaba. Y esa era por medio del cual se sujetaban las tiendas para que se mantuvieran estables. La estaca de bronce significa muerte mientras estaba penetrada, y la parte de arriba hablaba de que no se quedaría abajo, sino que resucitaría. Y esa tienda, que es la iglesia de Cristo, el nuevo tabernáculo de Dios, esa tienda, lo único que la va a mantener de pie es estar sujeta a la muerte y la resurrección de Cristo. Si yo no me agarro de eso, si yo no me aferro a eso, la iglesia se cae. Mi vida se cae, porque lo que me sostiene, lo que me extiende, lo que me da estabilidad es Cristo en su muerte y en su resurrección. Diga, no se trata de ti ni de tu éxito, se trata de Él y de su victoria. Póngase de pie. Son muchas cosas. Diga conmigo, reforma. Diga, la reforma Cristo la introdujo. No, la reforma no comenzó con un superapóstol. La reforma comenzó estando Cristo ya presente. Todo cambió. Ahí comenzó la reforma. La religión ha hecho todo lo que ha querido, pero ya está levantando un pueblo para establecer la reforma del nuevo pacto. Diga, la reforma del nuevo pacto. ¿Cuál es la gloria de este pacto? Dios le dio para que lo lea, solo para que lo lea. Póngame atención que ya le estoy dejando ir a comer. A través del apóstol de Hebreo, capítulo 8 de Hebreo, verso 8 en adelante, él le dice, y también se lo dice en el día, lo repite, hablando del nuevo pacto, diga nuevo pacto. Cristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, de la nueva manera. Se va a romper todas las barreras para que Dios pueda ahora sí cumplir el fin para lo que él hizo al hombre, metérsele por dentro, vivir en el hombre, para hacer su vida y que el hombre gobierne todo desde su vida. Para eso fue la cruz, para quitar la barrera. No es todo, sino la solución de Dios para recuperarnos para su propósito. ¿Alguien dice amén?